Apreciados hermanos, muy buenas noches. Agradecemos a Dios por este momento que nos permite venir a adorarle, a reconocerlo, a alabarlo. Los estoy saludando, mis hermanos. El Señor los bendiga. Esperamos que hayan disfrutado de un buen día, que el Señor esté cuidando de ustedes, de vuestros hogares, vuestra familia, y que en esta noche hayamos venido con la mejor disposición de honrarle, de adorarle a Él también. Sacarmenio. Muy bien, hermanos, vamos entonces a arrodillarnos para dirigirnos al Creador y pedir su Santo Espíritu en esta noche para que nos dirija. Bendito Padre Celestial, a ti venimos, Señor, a ti adoramos. Gracias porque en este momento, en Cristo y su justicia, confesamos nuestros pecados o malos pensamientos, palabras o acciones y pedimos humildemente el perdón, Señor, de nuestros pecados. Padre mío, a esta hora, si ha sido tu voluntad que llegue este momento para adorarte, para honrarte, te pido humildemente, Señor, que la promesa que has hecho de donde hay dos o tres o más congregados en tu nombre, estar allí en medio nuestro. Suplicamos humildemente en el nombre de Jesús que se cumpla con este grupo de hermanos en cualquier lugar de donde se encuentren y en este lugar. Padre Santo, ayúdanos para poder comprender lo poco que ha sido revelado del misterio de la divinidad. Ayúdanos, Señor, a no hacer de la divinidad una monstruosidad. Ayúdanos, Señor, a apartarnos. Perdónanos porque en mucho tiempo estuvimos creyendo en una Trinidad pagana, en una Trinidad católica, en una falsa divinidad. Y ahora muchos de los adventistas están aceptando la divinidad de dos personas. Oramos por ellos para que, si es tu voluntad, Señor, puedan ser alcanzados con el poder de tu Santo Espíritu a quienes ellos están rechazando. Pido, Señor, por ellos para que tengas compasión y misericordia, los alcances con tu poder, Señor, y que en esta noche podamos edificar y convencernos, Señor, de la verdadera divinidad. Padre mío, oro por cada uno de mis hermanos, por quienes están con ellos. Oro por mi hermana Pilar en Bogotá para que, por favor, intervengas con poder en su vida, en su salud, en la de su esposo. Y también, Señor, para que, si es tu voluntad, ella pueda ser intervenida después de actuar tú, Señor, con los remedios sencillos para poder desinflamar el pie y que la puedan intervenir. Padre Santo, oro por mis hermanos adventistas historicistas en todo el mundo y también por aquellos adventistas que están en el proceso de conocer la verdad del adventismo genuino en cualquier parte donde se encuentren. Oramos por aquellas personas sinceras que te buscan para obedecerte, Señor, para honrarte. Tú las conoces quiénes son y gracias por ponernos en contacto con ellas. Así, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos entonces a iniciar recordando lo que quizás en el día de ayer estuvimos compartiendo con lo que fue eh, en el estudio sobre lo que es la Trinidad católica, ¿sí? Eh, Ayer, hermanos, en ese estudio de
de 21 afirmaciones en las publicaciones de la Iglesia Católica. Nos dimos cuenta, hermanos, que el absurdo de esa doctrina, ¿cierto? La monstruosidad de esa creencia y cómo lamentablemente esa doctrina que vino del paganismo y se introdujo de la Roma pagana a la Roma papal y de la Roma papal, digamos, de la Iglesia Católica, ingresó a los evangélicos y también ha ingresado al adventismo. Yo quiero llamar la atención hoy, hermanos, en esto, ¿sí? En este símbolo que ustedes notan ahí eh, de tres anillos, ¿sí? Un símbolo de tres anillos. Ese símbolo también es visto en algunas publicaciones. No lo pierdan de vista este símbolo, hermanos. Este que está aquí, de tres anillos allí, y este triángulo también, donde se está representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios, ¿sí? Como un solo Dios. Recuerden que la doctrina católica enseña que hay un solo Dios manifestado en tres personas y esas tres personas no están separadas entre sí, sino que son una sola sustancia, un solo cuerpo. En otras palabras, hay un Dios que es el Padre, ¿cierto? Hay un Dios que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo forman parte de ese cuerpo del Padre y no son separados y no son aparte, no son divinos. Esto conforma una monstruosidad porque cuando ellos representan a Dios el Padre y que dentro del Padre está el Hijo y el Espíritu, entonces es un cuerpo con tres cabezas, con seis brazos y con seis piernas, ¿cierto? De esa manera ellos están representando a la Trinidad. Bueno, nosotros dijimos, hermanos, que hoy vamos a revisar un material de la Corporación Adventista para que ustedes vean, no se pierdan por favor de vista esta imagen de aquí, estos tres anillos y este triángulo, no lo pierdan de vista. Vamos a ir a revisar lo que anoche, ¿cierto? Lo que anoche prácticamente concluimos y hoy lo vamos a confirmar compartiendo algunas evidencias, además de las que ya hemos compartido. ¿Quiénes son los mejores católicos entonces, de acuerdo al concepto católico y pagano de la Trinidad que anoche revisamos? Qué pena, voy a ir otra vez voy a ir otra vez a la figura, ¿cierto? Voy a ir a la figura para decirles, eh, que en esa figura, en esta figura, ustedes van a notar aquí estos tres anillos y este triángulo, ¿sí? Y aquí vamos a dar la referencia de dónde es tomada esta figura. La ilustración anterior proviene de la página 32 de un libro católico romano, titulado Mi fe católica, ¿sí? De allí se toma esa imagen, de ahí fue tomada esta imagen por el autor del libro Defendiendo la Divinidad, el doctor Vance Ferrell. De ahí la tomó y la trajo para enseñarnos a nosotros que en el libro católico romano, que se llama Mi fe católica, se ilustra así la Trinidad. Y dice, observe que su concepto de la Trinidad contiene el mismo error básico
que algunos de nuestras propias filas están enseñando hoy. Él dice que ese libro, esa imagen de ese libro católico que se llama Mi Fe Católica, donde se representa la Trinidad de esa manera, esto está ilustrando el mismo error de algunos adventistas que hoy lo están enseñando. Con nombre propio los podríamos mencionar hoy. ¿Quiénes son? Enoch Martin, ¿sí? Hay un señor de Venezuela, me parece que se llama La Antorcha Profética, de un canal que se llama la Antorcha Profética. Y en Argentina hay un movimiento de sostén propio que se llama La Verdad Presente, entre otros. Ellos están enseñando estos conceptos también errados, aparte pues de la corporación, ¿cierto? Dice, primero el Hijo salió del Padre hace mucho tiempo, enseñan ellos, ¿sí? Estos católicos y estos adventistas. El Hijo salió del Padre hace mucho tiempo, de tal manera que Él no es eterno, o sea, que el Hijo no es eterno. El Espíritu Santo no posee existencia separada, sino que apenas mientras continúa saliendo de los otros dos. Y Dios, noten esto, este punto aquí importante, Dios para esta Trinidad católica y pagana y adventista y de los sostén propio que enseñan una falsa divinidad en dos personas, Dios es una sola persona. Y por eso ellos hacen énfasis en hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios, queriendo decir que en cantidad o que solo el Padre es Dios, que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Cuando ellos enfatizan que hay un solo Dios, están enseñando que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre y que el Padre es el que tiene atributos de Dios, solamente Él. ¿Sí? Y por eso niegan que Cristo sea eterno y estos que estamos estudiando por estos días niegan que el Espíritu Santo sea una persona separada y que sea una persona divina. Bueno, entonces vamos a ir a mirar sobre todo esta figura y esas figuras y vamos a ir a mirar algunas evidencias que dijimos anoche que íbamos a presentar. Antes de entrar a revisar, quiero hacer esto como un intermedio en este estudio de esta noche, como un intermedio entre lo que estudiamos en el libro Defendiendo la Habilidad de Vance Ferrell sobre la doctrina católica romana de la Trinidad y lo que vamos a estudiar sobre del libro eh, La Divinidad de los pastores Colin y Russell Standish, ¿cierto? Vamos a hacer como un intermedio aquí. ¿Quiénes son los mejores católicos? Los mejores católicos son aquellos que aceptan la Trinidad pagana, la Trinidad católica, la Trinidad de la Corporación Adventista y la deidad de dos personas de los adventistas modernos, porque esa doctrina es lo mismo, provienen de la Iglesia Católica. Entonces ellos intentando o simulando atacar la Trinidad mm, del catolicismo, están abrazando la fe católica, ¿sí? Están abrazando la fe católica. Y esa es una realidad porque, como lo leímos anoche, hermanos, así está estipulado en, en las referencias que la Iglesia Católica tiene sobre la Trinidad. Y los mismos puntos de esas referencias están siendo enseñados hoy. Que el Padre es un solo Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre y que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Es lo mismo. Eso enseña la fe católica. Vamos a tener la oportunidad después de esto de estudiar otros puntos. Cómo nuestros pioneros adventistas rechazaron esta doctrina y también cuál es la Trinidad calvinista de los evangélicos, que también está aquí metida, y otros aspectos bien importantes. Así que no sé cuándo iremos a terminar esta serie de estudios, pero
creo que vamos avanzando. Bueno, entonces, hermanos, miren, cuando, cuando los, cuando los católicos enseñan su doctrina católica de la Trinidad, y esa doctrina católica de la Trinidad se mete, se infiltra a los evangélicos, a los adventistas y al falso sostén propio, hermanos, ellos están básicamente representando a Dios como persona, como Dios, pero están metiendo dentro de ese cuerpo al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Eso es lo mismo, eso es lo mismo, hermanos. Y yo estoy aquí estoy señalando esta figura que corresponde a Daniel capítulo 7, ¿sí? A Daniel capítulo 7, donde en Daniel capítulo 7, el versículo 8, el versículo 6, perdón, para representar a Grecia, para representar a Grecia, Daniel mira una bestia que es un leopardo, aquí dice Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y miren lo que dice, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Bueno, esta bestia aquí tiene cuatro cabezas, pero tiene un solo cuerpo. ¿Por qué la traje a colación, a referencia? Porque la Trinidad pagana, la Trinidad católica, la Trinidad adventista, está representando a la deidad como un solo cuerpo y, y esas tres cabezas dentro de ese solo cuerpo. Esto es lo mismo que en Apocalipsis 13, en esta bestia, en esta primera bestia de Apocalipsis, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren que esta bestia de Apocalipsis 13 también tiene un solo cuerpo y tiene ¿qué? Tiene 7 cabezas. Mientras en Daniel, esta bestia tiene un solo cuerpo y 4 cabezas, acá también en Apocalipsis Juan ve una bestia que tiene un solo cuerpo y 7 cabezas. La doctrina católica y la doctrina evangélica y la doctrina adventista y la doctrina de falso sostén propio es lo mismo, una monstruosidad pagana. Y lo vamos a leer cuando estudiemos a nuestros pioneros, cómo ellos defendieron y se opusieron a este tipo de Trinidad, ¿sí? Bueno, quería nomás mostrarles eso, ¿cierto? Y quiero mostrarles acá unas evidencias, por ejemplo, cómo en la Iglesia Adventista de la Corporación y muchos cantan un himno a la Trinidad. Este himno lo cantan también los evangélicos y lo cantan. Aquí está, por ejemplo, el himnario adventista para uso en el culto divino, ¿sí? Esta edición dice, ya les voy a decir de cuándo es el copyright, esto es de 1962, ¿sí? Publicaciones Interamericanas de la Pacific Press. Y noten el himno 19, se llama así, Loamos, te oh Dios. Este himno, ustedes pasan por una iglesia evangélica y lo van a escuchar también, ¿sí? Ellos se llama así, Loamos, te oh Dios. En la última estrofa dice, a la Trinidad entonemos canción, que es la fuente infinita de gracia y perdón. Miren, esta es una estrofa de un himno, del himno 19, que se llama Lo amo a Dios, donde se canta a la Trinidad. ¿Y a cuál Trinidad le están cantando? A la Trinidad pagana, a la Trinidad católica. ¿Sí? Es una evidencia, hermanos, para que no vayan a decir algunos que no, que la iglesia adventista no cree en la Trinidad. Pues sí, ellos
ellos lo han reconocido y lo vamos a presentar acá porque muchos necesitan ver las pruebas, ¿cierto? En el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina, la edición anotada del 2003 de George Knight, aparece también la creencia en la Trinidad. Vamos a ver, miren, aquí hemos mostrado, pero hoy lo quisimos poner aquí. Dice, dice acá, punto número 1, doctrinas que compartimos con otros cristianos, en la página 23. ¿Cuáles son las doctrinas que comparten los adventistas con otros cristianos? Y aquí está, ¿cierto? Perdónenme acá, aquí está. Doctrinas que compartimos con otros cristianos, ¿sí? Esta es la página 21 del libro. Pregunta número 1. ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto? ¿Y en qué aspectos del pensamiento cristiano difieren? Hermanos, mire, los católicos y los evangélicos son considerados cristianos. Entonces la pregunta de los evangélicos, Donald Barnhouse y Walter Martin, que les hicieron a los dirigentes adventistas en 1957, la primera pregunta fue esta: ¿qué doctrinas comparten ustedes en común? O sea, ¿creen lo mismo? ¿Con qué otras denominaciones? ¿Con qué otros cristianos? ¿Y ellos qué respondieron? Antes de eso, preguntémonos nosotros, ¿la doctrina católica y la doctrina evangélica de la Trinidad es pagana? Tenemos razones de sobra para decir que sí, ¿verdad? Y noten cómo los adventistas respondieron en este libro, en este libro de preguntas, que es una base eh, bien respaldada y fundamentada, dice George Knight, de lo que creen los adventistas. Y entonces ellos responden, por aquí dice, por aquí dice, casi todas las creencias adventistas del séptimo día, podemos agrandar un poquito aquí, ¿dónde? Allá, aquí, aquí mire. Casi todas las creencias adventistas del séptimo día son compartidas por uno o más grupos cristianos. Ahora, en común con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos, creemos que la divinidad o la Trinidad comprende a Dios el Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ellos en este libro incluyen que creen en la Trinidad, ellos lo están reconociendo, solamente que ahora le aumentan un poco la palabra divinidad, pero para ellos la palabra divinidad es equivalente a Trinidad. Y esta doctrina Trinidad la comparten con los católicos y evangélicos y otros cristianos. Quiere decir que creen en la misma Trinidad. Y la Trinidad de los católicos es el absurdo monstruo que presentamos ayer con esas palabras y de esa manera como la creen. Están creyendo lo mismo. Y yo no creo que entre nosotros o alguna persona que vaya a escuchar esto, yo no creo que esa persona esté dispuesta a seguir creyendo en esa monstruosidad pagana de la Trinidad católica y evangélica y adventista y del falso sostén propio. Yo no creo que después de conocer esto, esta persona pueda seguir creyendo en esa monstruosidad, ¿verdad? Bueno, hermanos, en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día también aparece la palabra, ¿sí? Eh, Aquí dice una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí está, Derechos Reservados del 2006. Este libro salió en el 2006, fue entregado a todos los adventistas. Y acá, hermanos, presentan en la doctrina de Dios, recuerden que ellos tienen 6 doctrinas, ¿sí? Son 6 doctrinas que contienen 28 creencias. Y aquí en el capítulo 2 presentan a la deidad. Y ellos ahí en la deidad dicen así, hermanos, voy a leerlo para que ustedes
para que ustedes hagan memoria de las mismas palabras que utilizan los católicos para creer en la Trinidad. No se olviden de esto. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Porque para el católico y el evangélico, Dios es solo uno, una persona. Y el Padre y el Hijo están contenidos ahí. Recuerden que ayer lo leímos, ¿sí? Esa manera tan grosera que ellos presentan que Cristo fue engendrado por el mismo Padre que copuló a sí mismo, engendró al Hijo, y en que entre el Padre y el Hijo copularon, se amaron, se conocieron y dieron origen al Espíritu Santo. Entonces, para el católico, Dios es uno solo y es, es uno solo como Dios, y el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de él. Son tres personas en uno, en un solo cuerpo, en una sola sustancia. Entonces, si fuera así, bueno, cuántas cosas que se pueden desencadenar, ¿sí? Una sola cabeza, con 6 brazos, con 6 piernas, una monstruosidad, un solo cuerpo. Voy a seguir leyendo. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Ahora después vamos a ver que esta palabra coeternas nunca existió en las declaraciones doctrinales de los pioneros adventistas, sino que ahora se la incluyeron allí para significar lo que la Trinidad, prácticamente, la Trinidad católica. ¿Existe solo un Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? Dicen ellos. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Bueno, este énfasis monoteísta de creer que hay un solo Dios, dicen ellos, no contradice, noten esto, aquí voy a agrandar para que lo puedan ver, hermanos, no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad. Estoy demostrando aquí, estoy presentando esto para mostrarles las evidencias que la Corporación Adventista sí cree y acepta la Trinidad. En el concepto católico, igual que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, la Trinidad de Agustín y de Calvino. Bueno, bueno, solamente por evidencia. Quizás en otro momento. La revista Prioridades, que es una revista oficial de la Iglesia Adventista, también presenta esta monstruosidad. Ellos, para decir que hay un solo Dios, y no con esto estamos diciendo que hay tres dioses, por favor, no se entienda mal. Ellos dicen, para mostrar que hay un solo Dios y que las tres personas están dentro de que las dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo, están dentro de ese cuerpo, ellos dicen que uno más uno es igual a uno. La Trinidad, ¿sí? Y aquí ustedes notan que tienen un artículo que dice la Trinidad. ¿Es pagana y católica? Pues nos vamos a llevar una sorpresa, hermanos. ¿Qué respuesta creen ustedes que los adventistas del séptimo día le dan a esta pregunta? ¿La Trinidad es pagana y católica? ¿Qué creen ustedes que van a decir? Pues cualquier adventista sensato, estudioso, va a decir que sí, que la Trinidad es pagana y es católica. Pero se van a llevar una sorpresa cuando lean, hermanos, la respuesta. Para el adventista, y esta es una revista oficial de la Iglesia Adventista, para la Adventista, hermanos, la Trinidad ni es pagana ni es católica. ¿Cómo les parece? Ni es pagana ni es católica, la Trinidad.
¿Cómo se contradicen, no? ¿Cómo contradicen a la hermana Juay y a los pioneros? Bueno, ¿qué notan aquí, hermanos, en esta imagen? Mis hermanos, aunque están poquitos hoy, quiero preguntarles, ¿qué notan ustedes en esa imagen, hermanos? Hermano, buenas noches. Hermano, ahí en la parte izquierda, la figura esa de las tres. Perfecto, hermana Franci. Allí, hermanos, hicimos tanto énfasis en la figura con la que iniciamos el estudio de esta noche. Miren los tres anillos aquí. ¿Ustedes recuerdan dónde vieron estos tres anillos? Y ellos aquí, hermanos, están hablando de la deidad o Trinidad para ellos, ¿sí? Para ellos la deidad la representan, miren, aquí la están representando con estos tres anillos, ¿sí? Y esto, hermanos, esto es católico. A ver si me ayuda mi niña para volver a la figura, a la imagen, ¿cierto? ¿Sí? Mírenla aquí. ¿Notan? Tomada Ujú. en la página 32 de un libro católico romano titulado Mi fe católica. Mis hermanos, esta misma figura que viene en el libro católico romano que se llama Mi fe católica, página 32, con esta misma figura de estos tres anillos para representar la unidad de la deidad, ¿sí? Con esa misma figura, hermanos, ellos están representando aquí la deidad. ¿Qué opinan, hermanos? ¿La Trinidad adventista es la misma Trinidad católica? Claro que sí, ¿verdad? Por lo que hemos leído y por lo que estamos viendo. Y esta revista, hermanos, esta revista es una revista oficial de la Iglesia Adventista. Usted la puede conseguir en Apia o algunos recuerdan que llegaba cuando estaban allá y nos la vendían, hermanos. Yo compraba por montones para repartir esto, que yo ya le pedí perdón a Dios por esas atrocidades. Bueno, hermanos, vamos a seguir. La deidad, aquí representada con los mismos tres anillos de la fe católica. Voy a leer, hermanos, algo de esto, ¿cierto? Elementos fundamentales de la doctrina de la Trinidad. Mire, aquí en la misma revista, ustedes ven aquí los mismos tres anillos, ¿sí? Elementos fundamentales de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad enseña que la deidad consistente en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son tres dioses, sino tres personas divinas que son una en naturaleza. Y noten cómo ellos hacen aquí, dice, la misma esencia o sustancia. Cuando ellos dicen la misma esencia o sustancia, quiere decir que son el mismo, que son tres personas o sí, que las tres personas subsisten en un solo cuerpo. Eso es lo que quieren decir, la misma esencia o sustancia. Ahora, ellos tienen el mismo carácter divino, tienen el mismo propósito, pero no tienen la misma esencia o sustancia, no tienen el mismo cuerpo, porque el Padre es separado del Hijo y la persona del Espíritu Santo es separado de ambos. Cada una preexistió eternamente, es decir, nunca hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando no coexistieron y nunca habrá un tiempo futuro en que dejarán de existir. Noten esto, mire. Mire esto aquí, mire. Aunque las tres personas divinas son ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Por favor, alguien que lea, pues para ver si es que yo estoy leyendo mal. ¿Qué dice aquí, hermanos? Aunque las tres personas divinas son ¿qué? Una. Son ¿una qué? Las tres personas divinas son una. O sea, para ellos existe un solo cuerpo, ¿sí? Una sola persona que contiene a las otras dos. Eso es lo mismo que dice la doctrina, la fe católica, ¿sí? Eso es lo mismo, hermanos.
Ellos reconocen la Trinidad, pero dicen, aunque las tres personas son una, han asumido. Por eso es que cuando ellos dicen, creemos en un solo Dios, no se están refiriendo al Dios en el que creemos nosotros, al Dios de la Biblia. Nosotros no creemos en tres dioses. Ellos se están refiriendo a la expresión católica porque comparten la doctrina católica de que Dios es un solo Dios, una sola persona, y que las otras dos personas están contenidas dentro de esa persona, que es Dios el Padre. Eso es lo que están queriendo decir, ¿sí? Porque ustedes leyeron, hermanos, y yo también recuerdo que leí. Para la hermana Juay en el espíritu de profecía y en la Biblia, ¿cuántas personas hay en la divinidad? ¿Cuántas personas son? Son tres personas diferentes, separadas, independientes, la una de la otra. Y cada uno de ellos tiene atributos divinos. Ahora, que cada uno de ellos tenga atributos divinos, que sean separados el uno del otro, que los tres sean independientes, que los tres son, que los tres son eternos, omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, pero que a la vez los tres conformen una sola deidad, bueno, eso yo, yo aquí en esta tierra no lo voy a entender completamente. Por eso la divinidad es un misterio. Pero entendemos que son tres personas divinas, que cada uno tiene atributos divinos, tiene personalidad, aparte el uno del otro. Bueno, eh, voy a seguir entonces. Aquí otra vez la palabra, mire, en la cruz la Trinidad católica, la Trinidad pagana. Ellos creen en la Trinidad. Así está demostrado en sus mismas revistas. ¿Sí? Acá hacen énfasis, el único Dios verdadero es el Dios de la cruz. Algo más. Y entonces miren, aquí quería llegar. La Trinidad es pagana y católica. Es interesante esto, ¿no? Hermanos, nosotros con lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué podríamos responder? Opinen, hermanas, que la Trinidad, con esa palabra Trinidad, ¿es pagana o es católica o es pagana y es católica? Vamos Es a leer lo pagana y que... es Pagana y católica. católica. A ver, vamos por parte. Es pagana y es católica, ¿no es cierto? Las personas que respondieron. Amén, hermana Argenis y hermana Gabriela. Pero, ¿qué dicen los adventistas del séptimo día? Recuerden que ellos tienen doctrina de la Trinidad en común con los católicos y los evangélicos. No se olviden eso. Ellos mismos lo han afirmado ahí en el primer capítulo del libro Preguntas sobre Doctrina. Si hay alguien que tenga a mano el libro, pues por favor ábralo. Y si hay alguien que está acompañándolo, ábranlo en la página, creo que les dije página 18, ¿sí? Permítanme confirmar, porque yo, página 21, es la pregunta número 1, ¿sí? Es la pregunta número 1. Bueno, yo, así, página 21, hermanos. Página 21, ahí al pie de, ahí está la pregunta, y ahí el pie de página dice, en común con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos, creemos que la divinidad, la Trinidad, comprende a Dios el Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. O sea, ellos en este libro están reconociendo públicamente que comparten la doctrina de la Trinidad con los otros cristianos, y los otros cristianos son los católicos y los evangélicos. No hay más cristianos, ¿sí? Bueno, vamos a leer qué responden ellos a esta pregunta. Aquí está, recuerden, hermanos,
Yo no sé si es lo mismo aquí, permítanme. El que escribe esto es Vladimir Polanco, muy conocido en el adventismo corporativo. Noten cómo estos señores, yo me puse a leer ese artículo, y cómo estos señores, para inspirarse y escribir, no citan los testimonios, sino ellos citan otras bibliografías, ¿sí? Permítanme ir aquí, hermanos, aquí un ratito. Citan otras bibliografías para inspirarse en eso. Mire, ¿cuáles son las referencias de este artículo? Gabriel García Márquez. Otro artículo que él tiene, ¿podemos creer en un Dios trino? Aquí hay un enlace de Miguel Servet, ya vamos a ver quién es. Alan Dickin, perdón. Celso, el discurso verdadero. Bueno, adicionales. Citado de Justo González, citado en Podemos Ver. ¿Dónde está aquí la Biblia y dónde está aquí el Espíritu de Profecía en las referencias para ellos responder esa pregunta si la doctrina, si la doctrina de la Trinidad es pagana o es católica? ¿Dónde está, por favor? Entonces, hermanos, ya sabemos en dónde se inspiran ellos para enseñar doctrina, ¿cierto? Han desechado los testimonios, han desechado la palabra de Dios. Voy a leer, hermanos. En 1944, Gabriel García Márquez fue invitado a dar el discurso de graduación en el Liceo Nacional de Varones. Don Gabo, como lo llaman sus amigos, dio inicio a su ponencia con estas palabras. En todos los actos sociales como este se designa una persona para que diga un discurso. Yo no vengo a decir un discurso. Y allí lo citan, la referencia 1, Gabriel García Márquez. Cuando recibí la invitación a escribir un artículo que abordara la doctrina de la Trinidad, dice Vladimir Polanco, me dije a mí mismo, yo no voy a escribir un artículo que explique la Trinidad. Y la razón por la cual no lo haré es porque mi mente finita no es capaz de procesar ni asimilar esa matemática divina donde 3 es igual a 1. Recuerden, hermanos, que la doctrina católica es que 3 es igual a 1 y 1 es igual a 3. Esa es la premisa que ellos utilizan. Y esto también es aceptado. Aquí lo está reconociendo, de que 3 es igual a 1. Y por eso la revista que estamos estudiando es que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Porque para ellos 3 es igual a 1. ¿Sí? Bueno, donde 3 es igual a 1. Entonces dice, precisamente mi incompetencia sobre este tema es una de mis razones para creer en la veracidad de esta enseñanza bíblica, pues una doctrina tan compleja. Bueno, aquí está diciendo que la Trinidad es una enseñanza bíblica. Hermanos, y la Trinidad no es una enseñanza bíblica. Ni siquiera la palabra Trinidad la encontramos en la Biblia y ni en el espíritu de profecía. Y ya nosotros hemos revisado muchas citas en el tema, Elena de White y la divinidad, cómo ella se refiere a la divinidad como la deidad del Dios celestial y como 10 nombres, ¿no es cierto?, que se le da a la divinidad. Pero en ningún caso dice la Trinidad. Entonces, en la veracidad de esta enseñanza bíblica, dice Vladimir Polanco, pues una doctrina tan compleja como la Trinidad no puede ser concebida por la mente humana. Noten ustedes cómo mezclan la verdad con el error. Es verdad que la divinidad es un misterio y para la mente humana no puede ser totalmente comprendida. Lo que ha sido revelado, hermanos, con el discernimiento del Espíritu Santo, la profeta, nuestros pioneros y algunos hermanos que han estudiado y la Biblia nos ha explicado lo poco que está revelado de este misterio. Pero lo poco que está revelado a nosotros nos pone en un terreno firme.
para no creer en la Trinidad pagana, ni católica, ni evangélica, ni del adventismo de la corporación, ni del adventismo ni del falso sostén propio, de las dos divinidades, de las dos personas de la divinidad. Nos pone en un terreno firme para no creer en eso. Quizás usted se pregunte, entonces, ¿por qué creer en ella si no la puede entender ni explicar? Porque como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe no depende de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pero la sabiduría de estos eruditos los ha llevado a identificar de dónde viene el Hijo y de dónde viene el Espíritu Santo. Y la sabiduría humana los ha llevado a decir que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo y que el Padre copuló a sí mismo para engendrar al Hijo y que entre los dos se conocieron, se amaron íntimamente para dar a luz al Espíritu Santo. Esas son doctrinas de demonios, hermanos. Lo tenemos que decir vez tras vez. Bueno, y no estoy enojado, hermanos. No estoy enojado. Bueno, esto es cierto respecto a la doctrina de la Trinidad. Es una de esas verdades que superan la inteligencia de los seres finitos. A veces nos cuesta aceptar que hay verdades que el Señor ha puesto en nuestro camino, no para que las entendamos completamente, sino para que aceptemos que nuestra sabiduría es limitada. ¿O acaso alguien es capaz de comprender de qué manera el Dios que no cabe en los cielos de los cielos pudo hacerse carne y habitar corporalmente, primero en el vientre de una mujer y luego en Cristo? Bueno, aquí simplemente voy a tratar de dar respuestas a dos preguntas claves respecto al tema en cuestión. ¿Es la Trinidad una doctrina pagana? ¿Es la Trinidad una doctrina inventada por los católicos? Aquí va a dar respuesta. Pues no esperemos una buena respuesta, ¿cierto? Porque el adventismo moderno es un adventismo pagano, católico y evangélico. Y de eso sí que tenemos pruebas y las hemos presentado. Bueno, voy a seguir leyendo. Acá, hermanos, miren. ¿En dónde se inspiran? Hermanos, si a usted le tocara responder esta pregunta, ¿en dónde se inspiraría? En un escrito está, en la Biblia y en el espíritu de profecía y en los escritos de nuestros pioneros. Pero noten lo que dice. El teólogo español Miguel Servet, lo vimos en la referencia, ¿cierto? Bibliográfica. Me faltó tiempo para ver quién es Miguel Servet. De pronto mi niña me ayuda aquí. Miguel Servet, así como está escrito acá, Servet, 1511-1553. Tiene que ser un católico romano, ¿cierto? Vamos a ver quién es. Definió la creencia trinitaria como un cerebro. Hermanos, leer esto es espeluznante, pero bueno, yo lo voy a hacer, hermanos, porque ustedes se van a dar Cerbero. cuenta. Ustedes se dan cuenta, hermanos. Aquí está. Retrato de Miguel Cerve por Christopher Van Chimburil, dice Miguel Cerveto y con esa 1509, dice acá, murió en 1553, muerte en la hoguera. Bueno, español, religión, catolicismo y protestantismo. Bueno, esas son las referencias que se da de él. Católico, dicho. Bueno, miren cómo se inspira este señor para para responder la pregunta. En la mitología griega, el cerebro era un monstruo de tres cabezas. Por favor, Cerbero. gracias. Perdón, Es Cerbero. Cerbero. Miguel, aquí está como lo leímos ahí, ¿no es cierto? Miguel Cerbero. Así lo No, encontró acá. hermanito, es que su merced dice cerebro y es Cerbero. Y Cerbero en Google dice que es un monstruo de tres cabezas. Ah, ya, hermana. Ya, hermana. Gracias. Gracias, hermana Gabriel. Cerbero. Ok, vuelvo a leer. En la mitología griega, el Cerbero era un monstruo de tres cabezas que custodiaba las puertas del Hades. Ahora noten cómo
como este señor Vladimir Polanco de la corporación va a empezar a preparar la mente para ilustrar la deidad o la divinidad. En la mitología griega, el Cerbero era un monstruo de 3 cabezas que custodiaba las puertas del Hades. Ahí está la referencia, ya la vimos. Muchos han creído lo dicho por Servet y han rechazado, bueno, este se debería también llamar Cerbero, ¿cierto? Y han rechazado la doctrina trinitaria porque supuestamente tiene su origen en el paganismo. Entonces, mire, Vladimir Polanco está diciendo que muchos han rechazado la doctrina de la Trinidad porque supuestamente su origen tiene su origen en el paganismo. Pero es que la doctrina de la Trinidad sí tiene su origen en el paganismo. Algunos han sugerido la existencia de triadas divinas en varias religiones antiguas. Un ejemplo clásico es la triada egipcia de Horus, Osiris e Isis, Trinidad pagana. Hace poco leí un libro, allí está la referencia, donde se trataba de probar el legado religioso de los antiguos sumerios a la civilización occidental. Según el autor, en el relato babilónico de la creación del mundo, ahora sí ya mencionó acá a los griegos, ahora va a mencionar a los babilónicos, ¿cierto? Según el autor, en el relato babilónico de la creación del mundo, en Numa Elis se presenta la tríada creadora en las figuras de Anu, Enlil y Enki. Lo mismo sucede en la versión pagana del diluvio de Noé. Bueno, y él comienza a mencionar allí paganismo, trinidades del paganismo. Entonces dice, esta acción revela que no hay una unidad en la tríada mitológica. Voy a seguir, hermanos, porque el tiempo de pronto se me va y no alcanzo. Voy a seguir aquí. El artículo es relativamente corto, pero el hecho, miren lo que dice, hermanos, el hecho de que exista una trinidad pagana, como él las mencionó, constituye un argumento de peso para no creer en la existencia de la Trinidad. Él cuestiona eso. ¿Será porque como hay una Trinidad pagana o varias Trinidades paganas, solo por eso no vamos a creer en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad? Dice, el hecho de que haya una Trinidad falsa no sugiere la existencia de una verdadera. Miren la manera tan inteligente que él manipula la mente para hacerle creer a la gente de que así como hay una Trinidad falsa, pues la hay porque hay una verdadera. El problema de esto es que no hay una Trinidad verdadera, sino una deidad o divinidad verdadera. Entonces ellos mezclan la palabra Trinidad con la palabra Trinidad la hacen equivalente a la divinidad o a la deidad. Entonces va a responder la pregunta. ¿Es la Trinidad una doctrina católica? Algunos cristianos argumentan que no se puede creer en la Trinidad porque es un dogma católico. Si bien es cierto que algunas de las doctrinas católicas, como la mediación de los santos, la misa, el purgatorio, la Inmaculada Concepción de María, no se sostienen bíblicamente, noten lo que dice, un adventista del séptimo día. No podemos negar que los católicos también promulgan enseñanzas sólidamente fundamentadas en la Biblia. Ahora lo sale a defender y dice, no, los católicos, nuestros hermanos, ellos tienen unas doctrinas sólidamente fundamentadas en la Biblia y las va a mencionar, pero en estas, aún en estas, el catolicismo está errado. No podemos negar sólidamente en la Biblia. ¿Cómo? La encarnación. Mire, el asunto de la encarnación del Señor Jesucristo, ¿no? Está hablando. Para el católico, en la doctrina católica, no es una verdad bíblica. Porque para el católico, Cristo existe desde que nació de María. No existe desde la eternidad. Entonces, están mintiendo. La encarnación católica no es correcta. También dice que la Biblia es la palabra de Dios. A ver, hermanos,
¿Ustedes creen que el católico sostiene que la Biblia es la palabra de Dios? Es una doctrina correcta y como él dice acá, que los católicos también promulgan enseñanzas sólidamente fundamentadas en la Biblia. Esta doctrina que sostienen los católicos a la manera católica, ¿la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para el católico la Biblia es la palabra de Dios? Sí, ¿Quién dijo sí? yo. Pues supuestamente, ¿no? Bueno, para la hermana Gabriela, el católico tiene una doctrina fundamentada y que dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿El católico sí cree y acepta que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si el católico aceptara que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? Guardarían el sábado, guardarían los verdaderos 10 mandamientos, no tendrían ídolos, no adorarían a los muertos, no adorarían a María. Entonces pregunto otra vez, ¿para el católico la Biblia es la palabra de Dios? No, hermano, No, No. la Sí, tienen. hermano, Sí, pero buenas las, noches. las que ellos han acomodado, al acomodo de ellos. Sí, igual, Buenas igual. noches, hermano. A ver, vamos a ver, Eh, vamos. eh, eh, ¿Se puede hablar? Adelante, hermana Lisa, y luego la hermana Lina. Pues yo he escuchado de muchos católicos que dicen, o yo he tenido conversación Hermana con Lisa, unos, hermana Lisa, escúcheme, hay una interferencia ahí, le no digo, sabemos. Biblia, la palabra de Dios, lo que es que ellos, porque ellos, pero ellos dicen, ¿sí? ¿No me escuchó? Aló. Hubo mucha interferencia, hermanita. ¿Pueda repetir, por favor? Bueno, hermano. Yo tengo muchas amigas, personas que son católicos, y ellos, yo he hablado con ellos cuando yo les digo que el sábado, mucha gente el sábado es para Dios. Y ellos dicen también que sí, pero no lo aceptan, no lo hacen, pero ellos dicen que la palabra de Dios es la Biblia, porque yo no puedo comprender, porque el decir al hacerlo es otra cosa, pero que dicen sí, claro que sí, hermano, eso lo dicen. La hermana Lina, ¿qué dice? Gracias, hermana Lisa. Estaba la hermana Lina o la otra hermana que estaba hablando. Qué pena. No sé, alguna otra hermana que Hermano, iba a hablar. hermano Carlos, yo Eh, hice comentario de que ellos sí, pero las Biblias que ellos acomodan a su acomodo, ¿sí? Porque por lo menos ellos quitaron los mandamientos de Dios y como ellos adoran ídolos, pues quitaron el mandamiento que prohíbe adorar ídolos. Entonces ellos, Biblias acomodadas al acomodo de ellos o libros como el catecismo y todo al acomodo de ellos, pero no al acomodo de lo que es la verdadera palabra de Dios, no. Bueno, hermanos, muchas gracias. Miren, hermanos, para el católico, la Biblia no es la palabra de Dios, porque ellos a la palabra de Dios le superponen la tradición y los escritos de los padres. Y ellos hacen de la palabra de Dios una excusa para engañar y mentir y robar y adueñarse la riqueza. Si para el católico la Biblia fuera la palabra de Dios, pues la aceptaría y la obedecería. Ellos pueden decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero al actuar, ellos dicen y no hacen. Entonces están negando con sus actos que la Biblia es la palabra de Dios. Una persona que acepte la Biblia como la única fuente de fe, la autoridad, eh, conteniendo a los profetas, ¿sí? Dentro de la Biblia, y autorizando a los profetas como lo autoriza la Biblia, no va a recurrir ni a escritos de hombres, ni a escritos de padres de la fe católica, ni va a sobreponer ningún escrito de teólogos o padres de la iglesia a la Biblia.
No lo puede hacer si aceptara realmente que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué les parece a ustedes? Y este servidor dice, sí, yo acepto que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces cojo el primer mandamiento, lo cambio, el segundo mandamiento lo borro, el cuarto lo cambio, el décimo lo divido. Aunque yo diga que sí es la palabra de Dios, estoy negando con mis actos y estoy diciendo que no estoy aceptando que la Biblia sea la palabra de Dios. Porque si yo lo aceptara, no la atacaría, no la mutilaría y la obedecería. Voy a seguir leyendo. Entonces Hermano dice, Carlos, adelante hermana Argenis. eh, y eso sucede al católico porque desde muy pequeñito al niño, a la niña de sus padres va siempre a escuchar y ellos son ejemplo dándole a entender al niño y uno crece como católico creyendo que el, el señor Papa es casi que Dios, ¿no? Entonces, por eso, palabra que salga de él es palabra que está por encima de cualquier otra palabra de los profetas del mismo Señor que están escritas en su palabra. Por ejemplo, aquí cuando hicimos una repartición muy grande del conflicto de los siglos, me imagino que alguna señora de las que tienen esa concepción fue y le mostró el libro al sacerdote, ¿sí? Que estaban inundando el pueblo de esos libros, el conflicto de los siglos, y la orden del sacerdote fue que recogieran todos los libros. Y ellos alcanzaron a recoger una buena parte de libros. No sé qué harían con los libros. Los echarían a la basura, los quemarían. Entonces, para ellos, palabra que sale del líder principal y de luego de los que siguen, obispos, arzobispos, está por encima de cualquier cosa porque eso es lo que de muy pequeñito a uno le enseñan, ¿sí? Así Y es, sí. prácticamente lo que está ocurriendo a nivel de la iglesia. Palabra que está saliendo de arriba, de la jerarquía, de la alta jerarquía, pues es lo que se está haciendo y escuchando en las iglesias. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Entonces, el autor adventista dice que los católicos tienen creencias fundamentadas que también promulgan enseñanzas sólidamente fundamentadas en la Biblia. Hermanos, yo no encuentro una sola doctrina católica que esté sólidamente fundamentada en la Biblia. No encuentro. Las doctrinas que ellos enseñan que son bíblicas son torcidas, ¿sí? Y aquí dice también la muerte y resurrección de Cristo. Miren, cómo tuercen la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? ¿Cómo la tuercen? Si ellos no torcieran la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, ellos no enseñarían a rezarle a los muertos, ni a adorarle a los muertos, ni enseñarían que los muertos van al cielo, apenas se mueren si son buenos, o van al purgatorio si son medio así, o van al infierno. No enseñarían eso si aceptaran la doctrina de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo para el verdadero cristiano tiene un significado muy importante. La muerte de Cristo significa para nosotros redención, significa liberación del pecado, porque Cristo murió estando en nuestra naturaleza. Y su resurrección tiene también mucho significado, la esperanza de la resurrección, la garantía de la resurrección. Si ellos aceptaran correctamente la doctrina de la muerte de Cristo, aceptaran que los muertos nada saben, y si aceptaran correctamente la resurrección de Cristo, aceptarían que los muertos no van al cielo, que van a resucitar en su momento, y si son buenos o si son malos para tal fin. Y no torcerían el significado del Santo Sábado al decir que Cristo, porque resucitó el domingo, cambió el día de reposo del sábado al domingo. No hay una doctrina correcta del catolicismo que sea, como dice acá el jesuita adventista, que sea así como dice él,
enseñanza sólidamente fundamentada en la Biblia, ¿cierto? Entonces él termina diciendo, así que no podemos rechazar algo simple y llanamente porque los católicos también lo crean. Entonces, hermanos, a ver, hermanos, si usted escucha a un católico que tiene una doctrina y que cree en una determinada doctrina, ¿usted va a creer la misma doctrina del católico? Yo estoy seguro que usted no va a creer lo mismo que cree el católico. Y estas frases me hacen recordar, hermanos, tristemente, esta frase. Así que no podemos rechazar algo simple y llanamente porque los católicos también lo crean. Me hace recordar a un hermano que hace poco dijo, no podemos rechazar esa imagen de los testigos de Jehová del Padre porque provenga de los testigos de Jehová. Apenas yo veo el nombre testigos de Jehová, inmediatamente pienso en su doctrina, pienso en su enseñanza falsa, pienso en la enseñanza que son doctrinas de demonios. Entonces yo no voy a creer lo mismo que cree un católico, ni voy a creer lo mismo que cree un testigo de Jehová, ni voy a hacer lo mismo que hace un testigo de Jehová. Entonces, para este señor, la justificación de creer en la Trinidad es que, como los católicos también tienen doctrinas sólidamente fundamentadas en la Biblia, entonces no podemos rechazar algo simple y llanamente porque los católicos también lo crean. ¿De dónde proviene la doctrina católica? ¿De dónde proviene, hermanos? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las doctrinas católicas consignadas ahí en el catecismo? ¿De quién son? ¿Provienen de la Biblia o provienen de los padres católicos? Que muchos de ellos también fueron paganos. De allá provienen. Y ahí sí se podrían cumplir lo que dijo Natanael. Lo que dijo Natanael del Señor Jesucristo no se cumplió ni es aceptable. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Hermanos, en mi caso, yo no sé, yo no sé si en el caso de ustedes, pero en mi caso yo puedo decir, ¿será que del catolicismo puede provenir algo bueno? Me estoy refiriendo a la doctrina, al sistema como tal, no a las personas. Porque de los católicos hay muchas personas que van a salir de ese sistema y van a venir acá y van a ser más celosos que nosotros. Bueno, sigo leyendo. Voy a terminar. Hay quienes dicen que la Trinidad entró al cristianismo por la influencia del Papa en el año 325. Y ahí él comienza a hacer una reseña histórica de la doctrina de la Trinidad con el Papa Silvestre y bueno, un fin, toda una historia. Menciona, dice, ¿fue en Nicea donde por primera vez los cristianos expresaron su creencia en la Trinidad? Por supuesto que no. Entonces la va a remontar a la doctrina de la Trinidad mucho más antes. Y va a citar acá, por ejemplo, este texto. Aquí dice, mire, podemos concluir que los cristianos creían en la Trinidad mucho antes de la existencia de los católicos romanos. Entonces él está, ¿qué está haciendo acá? Está librando a los católicos, de ser los originadores de la doctrina de la Trinidad. Los está librando. Y enseguida los va a librar a los paganos. ¿Sí? Porque acá, hermanos, acá, en esta palabra de acá, aquí dice, hermanos, en resumen, después de librar a los católicos y a los paganos como ser originadores de la doctrina de la Trinidad, él dice, en resumen, la Trinidad, hermana Gabriela, usted lea, por favor. En resumen, la Trinidad, ¿qué dicen? En resumen, la Trinidad ni es pagana ni es católica. Ok, ¿qué piensan Simplemente ustedes? eso. Que la Trinidad ni es pagana ni es católica. Entonces, según él, como no es pagana ni es católica, y según los adventistas, porque él está hablando en nombre de los adventistas, bienvenida Trinidad.
A la Trinidad entonemos canción. Bienvenida, Trinidad. Y 1 más 1 más 1 igual a 1. Trinidad pagana y católica. Entonces, hermanos, en resumen, dice, la Trinidad ni es pagana ni es católica. Y esto contradice, hermanos, contradice la Biblia, contradice el Espíritu de Profecía, contradice a nuestros pioneros y contradice a Vance Ferrell, contradice a los hermanos Standish y contradice a los adventistas que han permanecido fieles. Simplemente, dice él, la Trinidad, como no es pagana ni es católica, simplemente es una verdad que el enemigo ha querido desvirtuar a lo largo de la historia. Entonces, para el adventismo, la Trinidad es una verdad bíblica. Resulta oportuno concluir con las palabras de Wesley. Muéstrame un gusano que pueda entender al ser humano, entonces yo te mostraré un ser humano que pueda comprender la doctrina de la Trinidad. Pero él sí la entiende. Él sí la entiende. Él sí dice cuál es el origen del Espíritu Santo, cuál es el origen del Padre. Él sí entiende que la Trinidad no es católica ni es pagana. Mientras llega el día cuando el mismo Dios pueda explicarnos su naturaleza trina, mire, esta palabra, hermanos, la naturaleza trina, es la palabra Trinidad, el Dios triuno. Y a muchos les es difícil, hermanos, aceptar que esto es un error, porque están acostumbrados y nacieron en el catolicismo y después pasaron al adventismo corporativo, donde se enseña lo mismo, y para muchos es difícil aceptar esto. Pero esto, hermanos, esta doctrina de la Trinidad, hermanos, es una monstruosidad pagana, y nosotros, gracias a Dios que nos hemos librado de esto, hermanos. Nos hemos librado de esto, ¿sí? Bueno, noten ustedes acá, en esta revista, en la misma revista que les estoy indicando, hermanos, que se llama Prioridades, ¿sí? En esta misma revista, Prioridades, donde 1 más 1 más 1 es igual a 1. Esta revista, hermanos, es de enero del 2012, y aquí está la revista Prioridades, revista mensual publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en español, inglés y francés, con una tirada mensual de 347.500 ejemplares. Para que vean la fuente, ¿cierto? La fuente de la revista, distribuida por APIA, la Asociación Publicadora Interamericana. Aquí está el copyright del 2012. Y, hermanos, aquí está, miren. Miren en el contenido de esa revista. ¿Qué notan ustedes aquí, hermanos? ¿Qué notan es aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cómo le llaman a esto? Aquí están hablando ellos de qué? De la Trinidad. El Dios, mire, el Dios que es 3 personas. El Dios que es 3 personas. ¿Les recuerda algo esto, hermanos? Esa figura monstruosa de un solo cuerpo y 3 cabezas. Mire, esto, yo no recuerdo cómo es que le llaman el nombre técnico a esto. Esto es un cable, yo no recuerdo si es banana, que le llaman, no sé, que se conecta, ¿cierto?, al televisor y algunos equipos electrónicos. El Dios que es 3 personas, la Trinidad. Y ellos están aquí, hermanos, de una manera moderna, representando a la divinidad. La Trinidad pagana, hermanos, pagana y católica. Un solo cuerpo con 3 cabezas. Y aquí dice, conozcamos al Espíritu Santo y bueno, bienvenido sea el pájaro, la paloma, como los católicos representan al Espíritu Santo, como la paloma. Y nosotros ya vimos
que el relato bíblico dice que el Espíritu Santo, en ocasión del bautismo de Jesús, descendió en forma de paloma y que fueron los rayos de luz del trono de Dios que se asentaron sobre la cabeza de Jesucristo para afirmar las palabras en respuesta a la oración del Señor, afirmar las palabras que este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo contentamiento. ¿Sí? Para que sepan, hermanos, que la doctrina de la Trinidad pagana, católica y adventista y del falso sostén propio es la misma. Hoy quisimos presentar estas evidencias y mañana, hermanos, mañana vamos a continuar con este estudio, ahondando en el estudio, hermanos, sobre lo que va a ser aquí, hermanos. La divinidad. Fíjense que estamos volviendo a los escritos de Colin y Russell Standish para estudiar aquí la divinidad. Mañana lo vamos a hacer, ¿cierto? Esto lo vamos a obviar porque ya leímos, pero quiero, hermanos, quiero ir, como estamos estudiando esta parte, quise hacer un intermedio entre la divinidad de Vance Ferrer, como el estudio de él, cómo la presenta, y la divinidad de los hermanos Standish. Quise hacer este paréntesis hoy, porque mañana vamos a repasar y afirmar otra vez la Trinidad Católica Romana. La Trinidad Católica Romana. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, una vez que terminemos este estudio, que, miren, la mayoría de los cristianos no cree en la divinidad bíblica. ¿Y quiénes son los cristianos? Católicos, evangélicos, adventistas corporativos y adventistas del sostén propio que aceptan la Trinidad adventista y la falsa divinidad de dos personas, diciendo que el Espíritu Santo proviene del Padre y el Hijo y que no es una persona separada. Están en grave peligro, y lo hemos dicho acá y lo volvemos a decir. Están en grave peligro de perder sus almas, de perder sus vidas, porque la obra de la verdadera divinidad en el Espíritu Santo no los va, si ellos siguen aceptando esto, no los va a convencer de pecado y se van a perder. Entonces, hermanos, hasta aquí el Señor nos acompañó hoy. Estaremos estudiando después, mire, la divinidad calvinista, el origen de la divinidad calvinista, y así por el estilo, hermanos, para que nosotros nos afiancemos de verdad. Y tendremos que estudiar también, vamos a estudiar cómo nuestros pioneros atacaron la Trinidad católica y cómo, hermanos, vamos a llegar a un punto donde vamos a estudiar los primeros apóstatas de la divinidad en el adventismo. Voy a repetir. Vamos a estudiar, hermanos, los primeros apóstatas de la divinidad en el adventismo. Y vamos a ver desde qué año, hermanos, se presentaron entre nuestros pioneros. No solamente Kellogg, ni Canray, ni Conradi. También, hermanos, el pastor W. Prescott también apostató en el tema de la divinidad. También defendió la doctrina católica y pagana de la Trinidad. Es una tristeza decirlo, pero vamos a mostrar las evidencias. Y esto, hermanos, como el pastor Prescott, ¿sí? Fue un profesor muy prominente, tenía mucha eminencia. Él enseñó en los colegios de la época, adventistas, introdujo esa doctrina. Y desde allá, hermanos, desde allá se origina también
la apostasía en la divinidad adventista. Lo vamos a estudiar porque esto persiste hasta ahora. Hasta ahora, hermanos, y ahora ha cogido tanta fuerza que ya escucharon ustedes los testimonios a lo que se ha llegado. Entonces, hermanos, por ahora hemos terminado. Mis hermanos, si hay algún aporte, tengan la amabilidad de hacerlo en este momento, por favor. ¿Qué dicen mis hermanos? Si no hay algún aporte, entonces terminemos aquí con la ayuda de Dios y mañana estaremos continuando. ¿Está bien, hermanos? Vamos entonces a orar, vamos a arrodillarnos. Si mi hermano Luis tiene el audio bien, tenga la amabilidad de orar, por favor. Amén. Amén, hermano. Ahí me oye. Sí, mi hermano, adelante. Bueno, oremos. Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso. Gracias por habernos dado el privilegio de haber estudiado estos temas, Señor, que son importantes para nosotros poder conocer la verdad del error, Señor, y no caer en él, Señor, sino que enseñárselo a tantas personas en el mundo que se encuentran sumergidas en el poder del enemigo, Señor, para poder nosotros ser esa luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por su Santo Espíritu, Señor. Lo necesitamos para el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, para que nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría y revelación de tu palabra, Señor. Hay tanto engaño hoy en el mundo, Señor, que lo vemos por doquier, Señor. Y la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos, Señor, está cayendo en ella, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por habernos revelado estas verdades, Señor, para poderlas almacenar en nuestra mente y en nuestro corazón y ser una guía para nosotros como cristianos, Señor. Que su Santo Espíritu sea que nos dirija, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor. En tus manos de amor nos colocamos, Señor, en este corto tiempo que nos queda sobre esta tierra, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, transformando nuestro carácter en un carácter semejante al tuyo, Señor. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Guía nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen, Señor. Y que la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo siempre dirija nuestro vivir, Señor. Porque hay una promesa hecha para cada uno de nosotros, la cual dejaste desde la fundación del mundo, Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, aún lo hubiera dicho. He aquí voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ese es el camino que nosotros debemos tener trazado en nuestra mente y en nuestro corazón, en las cosas que no se ven que son para vida eterna y no las que se ven que son para muerte y destrucción perpetua, Señor. Levántanos con tu bendición, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos con la ayuda de Dios poder continuar el día de mañana.